todo cantante de ópera debería tener un plan B. Es un mundo cruel. Los ensayos pueden tener de todo también, ¿no? Pero después hay una parte más oscura. Tú puedes tener una agenda muy abultada, ser X o Z en el mundo de la ópera, pero que pueden decidir que por razones random dejan de contratarte. Ahí has de tener un plan B. Salgo al escenario para que la gente haga un viaje conmigo. Si no, no me interesa tampoco. La gente dice, es que la gente no va a la ópera. Chico, yo a veces lo entiendo, es que coño, es muy aburrida. A ver, yo he llegado a dar un guantazo a un tenor. ¿Cómo es eso? He llegado a dar un guantazo a un tenor en una producción. Cuando era joven quería ir a la Scala de Milán, naturalmente, y al Metropolitan Opera de New York. Desde el momento en que dices que sí a un teatro de estos, tienes que estar seguro de que puedes asumir el reto. Te lo van a pedir todo y tú tienes que aguantar la presión. En la Scala de Milán, todos los artistas lo dicen, hay un ambiente un poco tenso. Hay muchos directores de teatro, y ya me perdonaréis, pero es cierto Vamos a dar. que tratan con los artistas y lo montan todo desde un sitio ególatra, egoísta y narcisista. Fuiste a Motomami. Flipé. Las pantallas, estaba pasando en directo el videoclip. Y después observar la relación que tenía ella con el público. O sea, Broncano es un producto a estudiar, aparente espontaneidad, ¿no? Esa cosa cercana del público, chico, no sé. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, que hoy tenemos un invitado muy especial, que es Enric Martínez Castellani. Y bueno, ¿qué tal, Enric? Muy bien, estupendo. Muy contento de estar con vosotros. Qué bien. Qué bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición a todo esto. Ha costado encontrarnos, ¿cierto o no? Primero Barcelona, luego... Le escribí igual hace 6 meses o 8 meses, algo así. Yo le dije, ten paciencia, que acabaremos coincidiendo. Claro, y esto ha pasado. Es que claro, ha estado en Italia, ha estado ahora en Bilbao, ha estado en muchos sitios, que ahora hablaremos. Sí. Primero queremos agradecer, bueno, ya lo habremos hecho, pero queremos agradecer al Hotel Carton de Bilbao, que nos ha cedido esta sala, ¿no? Además, bien decorada, vamos a decir, bien ambientada, con Carmen, por aquí que vamos a hablar de ópera. Así que desde aquí un profundo agradecimiento, que ya les enviaremos el vídeo también. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero es que, claro, acabas de representar Don Pasquale, ¿no? Sí. La ópera Verri. Yo soy de Bilbao, he ido millones de veces a la ópera, no he ido a ópera Verri. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia en Bilbao siempre es muy guay, por decirlo así rápido, ¿no? Y meridiano. Y con Abao, pues la experiencia siempre es muy buena, porque son gente muy profesional, las producciones tienen un nivel tremendo, con los colegas tanto de un cast como del otro, porque éramos 2 repartos, pues nos conocíamos con casi todos de hace mucho tiempo, especialmente con mi cast se ha hecho una energía muy bonita, que creo que ha sido muy importante a la hora de afrontar el reto de nuestra función, ¿no? Que normalmente pues, los repartos alternativos suelen tener menos días de ensayo, menos días con la orquesta. Es como si fuera lo que llamamos en la ópera un jumping. Un jumping es cuando te llaman, que esto me ha pasado alguna vez, te llaman, te dicen, tú puedes estar dentro de 24 horas en el teatro tal, esto me pasó en Ámsterdam hace 1 año y medio, para cantar Tosca, y dices... vale, ok, lo dejas todo, te vas al aeropuerto con una maleta, vas allí y al día siguiente te cantas una función, ¿no? Pues esto ha sido como un jumping, pero estando en Bilbao, porque era una cosa que habíamos ensayado, pero que no habíamos tenido el tiempo quizás que necesitamos, ¿no? Pero de todas formas teníamos muchísimas ganas, habíamos visto las funciones también de los otros compañeros, un buen trabajo con el director de orquesta, con el de escena también, con lo cual fue una función que, aunque tenía sus dificultades, teníamos una red debajo, ¿no? ¿Alguna anécdota así graciosa? ¿Algo...? Pues no, ahora no, si se me ocurre alguna ya te lo diré, sí. Algún trabalenguas de letra hubo, alguna cosa que sorprendió, pero no, había muy buena predisposición y una cosa muy profesional, había un ambiente muy profesional, vamos a hacer algo para que la gente se lo pase muy bien, sí. Y cuando estás ahí en plan muy profesional, las bromas entre nosotros y tal se reducen bastante. Claro, una vez ya tienes la ópera y has hecho 10 funciones y tal, pues ya te puedes permitir algún lujo. Ayer los lujos que nos podíamos permitir eran pocos por el bien de la producción. Imagínate que él ha hecho una función. Una.
¿En el ensayo general cantabas también? O... Sí, hicimos nuestro ensayo general. Hicisteis vuestro. El único ensayo con orquesta que tuvimos. Ah, ok, el único. Y ya está. Ya está. Sí, porque lo otro lo hace el otro cast, ¿no? Sí. Las 4 Sí. funciones Lo que pasa es habituales. que eran 33 años en Sí. la profesión ya te da un bagaje Claro. como para en marcha tu ordenador ya va decidiendo cuáles son las prioridades, ¿no? Si atender más al director de orquesta, atender más a lo que está pasando en escena y al compañero que quizás tiene alguna dificultad o que se equivoca en una letra y tú tienes que meterte allí como puedes, ¿no? O te equivocas tú y ellos te tienen que salvar. Es todo muy adrenalínico. ¿Eh? Yo no sé para qué la gente toma drogas, que cante ópera, Se meta ya. ¿sabes? Un Ya la jumping, marcha. un jumping ahí. Sí, sí, 24 sí, horas sí. hasta tarde y sácalo. Claro. Por ejemplo, la escena, ¿cómo la trabajáis? O sea, quiero decir, siendo... Perdona que si digo algo mal, pero tú has cantado la ópera Verri y eres el cover de... También. Eres el cover al mismo Si tiempo. Simón Orfila se pone enfermo, yo tengo que sustituirle. Mañana, por ejemplo. Mañana, por ejemplo. Sí. Nosotros asistimos a las funciones de los otros, Ujú. estamos allí, en principio la obligación suele ser estar hasta la media parte, cuando ya ves que todo está controlado, si quieres Claro. te puedes ir. Yo me suelo quedar porque me gusta ver a los compañeros también y la ópera es mi vida, ¿no? Entonces me normal. gusta, no me canso nunca de ver. ¿Y los ensayos los habéis hecho Sí, conjuntamente. conjuntamente? Por ejemplo, la escena... Sí, previamente, un día ensayan unos, un día ensayan Ah, otros, vale. en un momento unos, en un momento otros, Vale. y el director de escena va cambiando la escena dependiendo de la energía que le damos cada reparto. Ah. Aunque hay teatros que también te diré que a mí es una cosa que me gusta, que esto pasa mucho en Alemania. En Alemania, por ejemplo, tú cuando haces una producción, Alemania, en un teatro de repertorio, te dicen, vale, vas a hacer, como hice yo, la Manon de Massenet, ¿vale? Vas a hacer 12 funciones repartidas en todo el año. Te dan el calendario, pues en marzo haces 2, en abril una, en mayo otra, en junio 3. Entonces, tú vas al teatro el día que te toca cantar. Una producción que has ensayado hace un año igual. Y no sabes ni el reparto que vas a tener, porque hay 3 repartos y no sabes a quién te vas a encontrar, no sabes el director de orquesta que va a haber. Lo que sí que es igual es la escenografía, gracias a Dios. Algo que esté quieto, ¿no? Entonces llegas y con los elementos que tienes juegas. A jugar. Y en la ópera de Tel Aviv, por ejemplo, hacen un sistema de 2 repartos también, pero mezclados. Cada día es un reparto diferente, nos mezclan. Y entonces tú cada día tienes energías y inputs diferentes de los compañeros, Claro. cosa que también me parece muy interesante, porque estás siempre vivo. Tienes- No es una cosa que ya sabes lo que te va a hacer, no, estás siempre, tienes que estar siempre Atento, pendiente ya. de lo que podría pasar. Sí, sí, Mm. estás ahí... Sí, Sabrán qué personas hacéis qué papeles, ¿no? Es decir, tendrán como una lista. no, claro, si Y hay todo a correr, en organizado. este caso 2 Don Pascuales, 2 Norinas, 2... Entonces, pero ellos en ciertos teatros prefieren cambiarlo. Vale. Por ejemplo, en Tel Aviv fue un Barbero de Sevilla. Barbero de Sevilla tiene su complejidad y recitativos complicados, que cada uno hace un ritmo diferente, las respuestas tienen que ser muy ágiles, entonces eso le da un toque de dificultad añadido, ¿no? Pero a mí me gustan estas cosas, sí. Los encuentro Jumping. que dan Muy bien. vidilla a nuestro trabajo. Normal, claro. Sí. Ahora que, claro, yo ya sé que tienes como 2 vidas, pero no sé, como 2 o más vidas, no sé, proyectos, etcétera. No sé en qué punto estás ahora mismo, pero te estoy viendo un montón, cantando un montón. No sé, has cantado en Alemania, has cantado en Italia, has cantado en Francia también, ¿puede ser? Bueno, en Francia Hace tiempo, lo vi sí. hace tiempo. Ahora aquí en España, ¿cuál es tu futuro próximo respecto a la ópera y respecto a, si nos quieres contar algo más de tus proyectos? Pues en mi futuro próximo no lo sé. O sea, mi futuro próximo es ahora estar con vosotros. A partir de aquí, yo estoy en una etapa en que dejo que la vida Fluya. sí, me dé, ¿no? Juan Lu lo dice porque sabe que también tengo una parte de gestor cultural Ahora importante, ¿no? Entonces combino las 2 cosas, pero sí que es verdad que en ciertos momentos del año la gestión cultural va a una velocidad más rápida o si no va a una velocidad del canto. Por ejemplo, ahora cuando acabe esta producción me meto en noviembre en 2 ciclos de conferencias, de 8 conferencias en CaixaForum de Valencia y Barcelona, más las clases que doy en el Máster de Gestión Cultural de Madrid. O sea, noviembre es full gestión cultural, ¿no?
y divulgación. Y después vuelvo a meterme en el disfraz de cantante y me voy al Teatro La Zarzuela a hacer La corte del faraón, que es una cosa de Emilio Sagi, además una producción muy disparatada, que tengo muchas ganas de hacer, y estaré 1 mes y medio en Madrid haciendo esto, sí. O sea que depende de la época del año, es una cosa o la otra, las voy combinando, un poco esquizofrénico. Dr. Jekyll, Exacto. sí. Yo, como este hombre tiene mucha hemeroteca, porque tienes muchos artículos y página web, muchas publicaciones, etcétera, he leído por ahí, esta mañana te he dicho, que decía, no sé cuándo, decía un titular tuyo, que todo cantante de ópera debería tener un plan B. Eso decías. Sí, es necesario. Es justo y necesario, que dicen cuando iba a misa. Había un momento que el cura decía, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación. Nunca mejor dicho. Porque el mundo de la ópera es un mundo cruel, en definitiva. O sea, es muy bonito lo que ve la gente en los teatros, las funciones, nuestro trabajo, lo que les gusta, cómo cantamos, cómo actuamos. Esa es la parte preciosa. Los ensayos. Los ensayos pueden tener de todo también, ¿no? Pero después hay una parte más oscura, y es pues todo el tema de cómo se gestionan los teatros, cómo es el trato hacia los artistas dependiendo del nivel profesional que tienes, cuánto te contratan según criterios totalmente subjetivos de las personas que dirigen los teatros de ópera o los agentes. Entonces, claro, puede llegar un momento que entra una persona nueva a dirigir un teatro X, por ejemplo, en mi caso, yo he cantado 20 años en el Gran Teatro del Liceo. Ahora, desde el año 2019, hay un director que ha decidido que yo y unos cuantos más no formamos parte de su proyecto artístico. Y eso significa que yo en ese teatro, mientras esté esa persona, no voy a cantar. Incluso teniendo en cuenta que la producción que acabo de hacer en la Scala de Milán va a ir a ese teatro, pero no van a contar conmigo, aunque la haya hecho allí. Estas son las reglas del juego. Y también las reglas del juego implican que tú puedes tener una agenda muy abultada, ser X o Z en el mundo de la ópera, pero que pueden decidir que por razones random dejan de contratarte. Ahí has de tener un plan B. Eso es importante, porque si no te quedas con una mano delante y otra detrás. Por eso yo a mis colegas siempre les animo, ¿no?, a que sean curiosos en la vida, que busquen, que hagan otras cosas a las que se puedan agarrar si un día el canto falla. Que el canto te puede fallar a los 40, a los 30, a los 50 o a los 70. Y yo soy de los afortunados, después de pandemia, que ha habido una racia total. O sea, ha habido colegas que se han quedado en casa directamente, sin trabajar. Pues en mi caso, yo soy muy pesado, muy insistente, muy trabajador, y he conseguido meterme otra vez en el raíl, y me va muy bien, ¿vale? Pero hay colegas que no han tenido tanta suerte. Y bueno, pues también depende de tu lo llamas suerte a esto. Sí, bueno, hay una parte de suerte. Trabajo mucho, pero por mucho que trabajes también has de tener la suerte. Total. Sí, el componente ese de aleatoriedad random que dices, es que claro, eso pues no puedes controlarlo, no está en tu área de control. Y ya no hablamos simplemente de quedarte sin voz o de que tengas una mala época vocal, sino que de repente se le cruce el cable a alguien por una razón que tú no controlas y ya. Sí. O que piensen que tú en un teatro puedes hacer un papel o en otro puedes hacer otro. Yo, por ejemplo, hay ciertas ofertas, yo no acepto todo lo que me llega, ¿vale? Tengo muy clara mi canal profesional y lo que yo creo que debo hacer en este momento. Intento verlo con la mayor objetividad posible, porque también es verdad que hay muchas personas en este mundo que no ven la realidad. Entonces creen que están en un sitio que no es el en el que están realmente. Entonces se dan de, perdonad la palabra, de hostias contra una pared constantemente. Entonces a mí me gusta ser muy realista. Yo puedo hacer esto en este momento, pero esto seguro que lo puedo hacer. Entonces hay cosas que te ofrecen que a lo mejor tú crees que esto no entra dentro de tu criterio, o porque no es un papel adecuado, o porque es un papel que cantas 8 compases y tú crees que ahí no puedes aportar absolutamente nada, y yo por el dinero no voy a aceptar una cosa así, porque se sale totalmente de mis objetivos profesionales. En eso sí que soy muy serio y va en mi contra, Pero yo podría tener la agenda llena y ganar mucho dinero que no estoy ganando.
Ya, pero por tu convicción Sí, y por tu prefiero ser coherente filosofía. con lo que creo que tengo que hacer, Bueno, porque soy más feliz, básicamente, porque me siento mejor. Cuando acepto algo es porque quiero hacerlo y lo hago con todo el corazón. No quiero aceptar algo que hago pues simplemente porque te pagan una pasta Ya, sí. No, yo no canto para eso. Yo canto para otra cosa, para realizarme como persona y como ser humano. Qué bueno. Ni tampoco para salir a un escenario y decir, mirar qué bien lo hago. No. Salgo al escenario para que la gente haga un viaje conmigo. Si no, no me interesa tampoco. O sea, salgo para que el público viaje conmigo y quiero que lo que yo hago les llegue y se sientan como identificados con la historia que están viendo, lo que pasa, y ser lo más realista posible, lo más honesto posible en la interpretación del rol. Musicalmente siempre que esté perfecto, la interpretación buscar los entresijos de la historia. Sí. Es un poco esto, ¿no? Que también en el mundo de la ópera la gente dice, es que la gente no va a la ópera. Chico, yo a veces lo entiendo, es que, coño, es muy aburrida. ¿Me entiendes? A veces como se dan las óperas, salen allí, hacen 4 cosas y ya se creen que la gente tiene que gustarle porque es ópera y porque hay una orquesta y un gran decorado. Pues no, porque no hay realismo, no hay vivencia, no hay energía, no hay nada. Entonces la gente no se identifica con lo que está pasando allá arriba, ni siente nada. Total. Tú conseguirás que la gente vuelva al teatro cuando entre. Primero tiene que entrar, tienes que conseguir que entre, que esto ya, ojo, ya. Y después que cuando vean lo que está sucediendo sobre el escenario, lo vivan y lo sientan y les llegue directos. Entonces, y que salgan diciendo, yo quiero volver, me ha encantado. ¿Sabes? Esa es la cuestión. Ahora, una cosa de quitar el polvo. Chico, yo ahí estando en la Scala, hay una manía que tengo, que es ver todo lo que están haciendo en los teatros donde trabajo. Porque además tengo el privilegio de que me dan una invitación siempre que la pido. Y en la Scala los precios son tremendos, yo no me lo podría pagar, pero estando allí me las dan. Y pedí para verlo todo. Pues hay cosas que están mejor o peor. Y tú dices, bueno, en un teatro así quizás todo tendría que estar. Pues no, la realidad no es esa. Hay cosas mejores y peores, ¿no? Y esto hay que asumirlo. Entonces tú apuestas por una calidad excelente para que la gente vuelva en parte, ¿no? Uno de las patas de la mesa sería para que la gente venga a la ópera, ofrecer calidad siempre. Sí, pero la calidad no significa gastarse una pasta, ¿eh? No tiene nada que ver con gastarse una pasta, que hay teatros también que piensan que a cuanto más dinero les cuesta una producción, de más calidad es. No, hay veces que cuesta un pastón y no vale un duro lo que están ofreciendo. Yo hablo, aparte de la calidad, de el cuidado que se tiene en ese proyecto que tú estás ofreciendo desde el día 1, de hacer un cast que realmente cuadren entre ellos, de que los cantantes puedan ensayar su tiempo adecuado, ¿no? Que estén presentes, que en nuestro mundo, como va tan acelerado, a veces se dan demasiados permisos en las producciones, te encuentras que a veces en los ensayos te faltan colegas porque están de permiso aquí o allá, excepto en los teatros, por ejemplo, en la Scala de Milán, los permisos, perdona, no sé. Sagrado. O sea, todo nueva producción, que es lo que hicimos, todo el mundo desde el día 1, hasta los divos más divos. Estaba Benjamin Bernheim, que es el tenor number 1 de ahora, y él estuvo en todos los ensayos, ¿vale? Entonces, y significa cuidar, saber lo que estás ofreciendo, cómo lo quieres ofrecer, crear una energía dentro de los cast que ayude a que ese producto salga al público de una manera, pues, lo mejor posible. No basta con que te pongas al tenor número 1 del mundo allí, que haya llegado 3 días antes. Está bien, lo hace bien, claro que lo hace bien. Sí, pero falta el alma. ¿Dónde está el alma? Magia, claro. Y el engranaje con el resto de los colegas. Falta mucha energía, mucha alma. Perdona, soy muy crítico. Muy bueno, ¿no? Muy interesante. Soy muy crítico porque lo vivo. Y a ver, yo he llegado a dar un guantazo a un tenor. ¿Cómo es eso? He llegado a dar un guantazo a un tenor en una producción. Te diré por qué. Porque un chico, a ver, me llevo muy bien con él, pero a veces yo soy un poco visceral en escena. Sí. Y era una escena en la que Bartolos está peleando con el tenor. Sí. Y el tenor estaba en esos días que no tenía ganas, ¿vale? Pues ya está.
y te encuentras peleando así como visceralmente con un tío que no tiene ganas. Ya. Y entonces yo dije, Bajón. pues tengo que hacer algo, y le pegué un bofetón. Y entonces él me dijo, hostia, ¿qué has hecho? Y me vino hacia mí a pegarme, y yo le dije, ahora te pego. Sí. Eso fue así, y eso es real. ¿Eso era un ensayo? ¿O? No. Sí, fue un ensayo. Fue un vale, ensayo. vale, no era ostras. un- No, no es que era- en funciones he hecho otras cosas, pero en un ensayo sí. Eso fue un ensayo. Sí, bebe un trago de agua. O sea, que en funciones has hecho otras cosas. Sí. Bueno, espera, me han surgido varias cosas. Lo primero es que tú te autogestionas o ¿En qué sentido? tienes representante tú. Sí, Tú yo tienes tengo un representante, manager. un manager. Ahora tengo uno, sí. Antes no lo tenías. Antes tenía dos, Antes tenías que es mucho peor. Sí. para diferentes Ahora tengo uno y estoy países o feliz. estilos o qué? Sí, tenía uno para España y otro para el extranjero. Vale, sí. Sí, que también el tema de los managers es como tu acompañante, ¿no? En principio es una persona que tú contratas para que trabaje para ti. Esto es como funciona. O sea, cuando un manager dice, estos cantantes los llevo yo o son míos, la frase es incorrecta. Yo conozco a managers que son realmente serios, que dicen, yo trabajo para. Porque es de verdad. Ellos nos buscan trabajo, nosotros lo hacemos y les pagamos una comisión de nuestro trabajo a ellos. Con lo cual es un servicio que les pagamos, ¿no? Y es importante que la gente sea un buen compañero o compañera de viaje. Que entienda lo que quieres, que entienda el camino donde estás, que te diga, efectivamente, es el camino en el que tienes que estar y yo te voy a ayudar a que ese camino pues lo puedas seguir, porque me he encontrado con agentes que no entienden, pese a que le explicas y que es realista lo que les explicas, o no entienden o no pueden hacer nada. Entonces llega un momento que tú tienes que decir, pues hasta aquí. Claro. Y tomar la iniciativa y buscar a otra persona que te pueda entender. Claro, normal. Sí. O sea, me imagino que será difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de relación. Sí. ¿Y es actualmente 100% necesario tener un representante en el mundo de la ópera? ¿Un manager o no? A ver, es bastante necesario. Por ejemplo, los grandes llega un momento que deciden ya no pasar más, no tener managers y se gestionan ellos, ponen una secretaria que les sale también más barato y los contratos les van entrando por el mail, pero son gente que son súper conocida, que no necesitan tener un manager. Claro. Les llega todo. Necesitan un secretario o secretaria que les ayude. Los managers ayudan mucho en las carreras. Pueden ensalzar una carrera o dejarla a la mitad, o que tenga un nivel determinado. También depende de tus condiciones. No todo el mundo está preparado para hacer carrera en primeros teatros. Ir a un teatro como la Scala de Milán, a ver, cuando era joven quería ir a la Scala de Milán, naturalmente, y al Metropolitan Opera de New York, pero ya a mi edad, ya no, siendo aún joven Sí, parece que... No, pero a mí me podrían quedar 20 años de carrera perfectamente. Pero no lo tenía ya en el cuadro, ¿no? Y me salió la oportunidad. Pero cuando dices que sí, desde el momento en que dices que sí a un teatro de estos, tienes que estar seguro de que puedes asumir el reto. Porque eso es nivel top, en todos los sentidos. La exigencia también está. Y te lo van a pedir todo. Y tú tienes que aguantar la presión. Y tienes que aguantar la presión de los ensayos, de las funciones, que cantar en la Scala de Milán no es fácil, porque el público es súper ultra exigente, y tienes que aguantar la presión mediática. Claro, y también de la directiva del teatro que no, o sea, es el mejor teatro del mundo. Si no eres tú y no les gustas, te van a desplazar y van a poner a otra persona en tu lugar. O sea, tú tienes que estar seguro de que aquello lo vas a poder hacer bien. ¿Y tuviste...? ¿Eso cómo fue tu primera vez allí? ¿Qué tal gestionaste la presión? El primer mes fue bastante estresante, porque no te conocen. Eso fue una producción de Werther, de Christoph Loy, que es uno de los directores de escena más importantes del mundo. Y me llamaron porque Christoph había dado mi nombre para un rol. Les había fallado alguien y dio que venga Enric Martínez Castignani. Y no me conocía de nada. Yo no había visto en mi vida a Christoph Loy. He trabajado con Carsen, con McVicar, con Billy Decker, con todos estos grandes, pero Loy, nunca. Y yo dije, ¿pero por qué me llaman a mí? Dice, porque lo ha dicho el señor Loy. Digo, bueno, pues vale. Y estando allí,
le pregunté a Christoph, digo, ¿pero tú por qué me has llamado? Dice, mira, te he llamado por varias cosas, pero la primera, me dijeron que eras muy buen profesional, muy buen cantante, miré vídeos de lo que habías hecho y dije, ¿por qué no? Y él hizo la prueba y le salió bien. Claro, el teatro no me conocía, era un tío que a mí había puesto el director de escena y ellos las primeras semanas Ya, estaban viendo a ver de lupa, qué iba ¿no? el Castignani. A ver de qué iba. ¿Perdón? A ver de qué iba, Ah, claro. Sí, que te miraban con lupa, vamos. Claro, qué Miraban profesional todo. eres, cómo trabajas, tal. Poco a poco tú vas viendo que, a ver, el trabajo que hago yo siempre es ultra serio, ¿no? Me lo tomo todo al perfecto y ellos fueron tomando la confianza y cuando tomaron la confianza ya, eso fue Ya una fue, autopista. Yo ya puedo volver Ujú. allí sin ningún problema y además quedaron contentos y me consta. Pero los primeros días yo a veces pensaba, ¿qué necesidad tengo de aguantar esta presión? Después es maravilloso, ¿Cómo ¿eh? lo veías? O sea, que se te acercaban demasiado preguntas o muy No, observado. a ver, en la Scala de Milán todos los artistas lo dicen, hay un ambiente un poco tenso, porque primero que hay muchas producciones a la vez, hay mucho divo, o sea, yo salí de una de las funciones y me encontré ahí al lado a Ana Netrebko que nos había venido a ver, ¿me entiendes? O estaba tomando un café en la cuarta planta y vino a hacer un café conmigo a la máquina Roberto Bolle, que es uno de los mejores bailarines del mundo. Entonces, claro, estás en un rollo muy heavy, ¿no? Y no hay nada especial, pero tú notas que allí tienes que dar la talla. Tienes que darla sí o sí. No hay excusas válidas. Como a veces en otros teatros puede ser un poquito más laxo, Ya. todo. Allí no. Y Lo que es lo que es. Caña. Sí. caña. Y tienes que estar preparadísimo. Muy bien. Interesante, ¿eh? Sí, ¿Seguimos? sí, Hablamos de públicos. A mí Sí. me gustaría meterme un poco con el tema de públicos. Mira, yo hice musicología Sí. y una de las asignaturas pendientes, digamos, o de las cosas que siempre salían un poco a colación era cómo consigues meter a gente que no peine canas en un teatro de ópera, por ejemplo. Después te encuentras con artículos como el que te voy a leer, y es que, según los datos del Ministerio de Cultura, la asistencia a las óperas es del 0,9% Eso lo puso en un de la artículo, población. creo, ¿no? Eso creo que lo escribiste tú también, ¿no? Sí. No sé si Eso era la Rosalía o... penúltima estadística que sacaron. La Sí. última, los datos creo que han mejorado un Ha poco. mejorado un poco. Pero eso es cierto. Pasaron de un 3% a después de la pandemia, pero no inmediatamente después, en el 2021-22 creo que Sí, es eso. Correcto. Fue un 0,9. Fíjate. Ese es el gran problema. A ver, los teatros están haciendo muchos esfuerzos en este sentido. Están haciendo las funciones under 35, muchos teatros, ¿no? Que aquí en España básicamente consisten en que pues, les ofrecen un precio muy barato, pueden ser 10, 10 o 20 euros. 30 eran un principio en el liceo, pero lo rebajaron a... 30 es aquí en el Gastim, ¿no? Creo que es. La No lo tarjeta sé, de joven no sé. menor de 30 es. No sé y qué cuesta precios 30 tienen. euros. Y entonces les ofrecen pues, una velada pues, entre ellos mismos, ¿no? Es que eso está muy bien, que se sientan con gente a la par, ¿no? Que en la misma edad que puedan. Y después de la función y en los intermedios les ofrecen pues, un tema de DJs con música, aperitivos, tal cual. Bueno. Entonces, el sistema, yo a veces he sido un poco crítico con este sistema. Incluso lo he llegado a hablar con Valentí Oviedo del Gran Teatro del Liceo. En Italia las cosas a veces, en Fenice por ejemplo, se hacía un aperitivo antes de la función, porque el objetivo de esto, que lo que quieren los teatros con el post, es que los jóvenes se queden hablando un poco de lo que acaban de ver, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, con la música alta, los gin tonics, está bien, pero quizás habría que ofrecer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto si después de una función podríamos ir los artistas a hablar con los jóvenes directamente. Y estando en la Scala, en Milán, ya sabes que yo soy un poco curiosón, ¿eh? Curiosón. Le pedí una entrevista al departamento precisamente que organiza los Under 35 y Under 30 en la Scala de Milán. Y fui a hablar con ellos. Y quedé gratamente sorprendido. Primero porque eran unos cracks que no tenían miedo a la prueba-error. O sea, para ellos no... Yo veo que muchos teatros aquí en España han establecido un sistema de varias funciones al año con jóvenes y eso es lo que hacen, y punto.
no hay nada más. Yo me pregunto toda esa base de datos después qué hacen con ella, qué más les pueden ofrecer, cómo la trabajan, etcétera, etcétera. Pero en estos de la Scala me contaban que ellos van haciendo pues, iniciativas con los jóvenes. Y, por ejemplo, funciones solo para jóvenes, exclusivas para jóvenes, hay 2. En Ámsterdam, por ejemplo, hay también 2. Una de ópera y otra de ballet. Y son la prima de la Scala. La prima de la Scala es una función muy importante, porque es la primera función que ahora es en noviembre, siempre creo que es el 7 de noviembre, la gente paga una pasta por ir, pero el ensayo general se lo dedican a los jóvenes, ¿vale? O sea, los jóvenes pueden ver la prima de la Scala en exclusiva, directamente. Y hacen eso con la ópera y el ballet. Entonces los jóvenes para esa solo tienen una oportunidad, o 2 al año, ¿vale? Esto es crear un poco lo que le decía Robert Cialdini, el deseo, ¿no? De que la gente, la exclusividad, la escasez del producto, para que me entiendas, ¿no? Decir, hostia, tengo solo esta oportunidad, voy, porque es una cosa especial. Es envolverlo en una hora un poco más interesante para mí. Si tú haces 8 funciones dedicadas a jóvenes, está muy bien, te bajará mucho la media de edad del teatro, sobre todo si mezclas las estadísticas, que es lo que hacen para bajar las medias de edad, etcétera. Pero hay veces que hay teatros que se están encontrando con dificultades para llenar las funciones de los jóvenes, porque es que lo tienen demasiado a la mano. Donde trabájate bien ese producto, o sea, que en vez de eso 8, yo soy más partidario de menos pero mejor que de mucho y como siempre, ¿sabes? Pero cuando hay 1 o 2, se llenan. En estos, los resultados, Italia o Ámsterdam. Sold out estrepitoso, que por ejemplo en Fenice hacen conciertos de orquesta y han tenido que poner una segunda a la venta. Claro, porque los jóvenes saben que hay esa oportunidad para ver esa función, que es la primera de la temporada, ¿vale? Y en Ámsterdam hacen una cosa parecida. Y después, durante el año, en las funciones normales, ofrecen entradas para los jóvenes del under 35 y under 30, especiales para ellos, y hay una en la que hay unos eventos especiales para estos jóvenes que vengan, sean 100, 150, 200, reservan una sala arriba, les ofrecen un aperitivo, les ofrecen una charla con alguno de los artistas, director de orquesta, director de escena, ellos pueden interaccionar, ¿sabes? Y les crean como varios eventos de estos durante el año. No es una función exclusiva para ellos, pero sí que hay un grupo muy numeroso de jóvenes que pueden acudir, se encuentran entre ellos, hacen que se encuentren entre ellos en esta sala, que en este caso era es la sala Toscanini, que está arriba en la 6ª planta, y les ofrecen un aperitivo en el que pueden disfrutar antes y después y en el intermedio de la ópera, y tienen la oportunidad de hablar directamente con los protagonistas principales de ese espectáculo. Entonces se crea un vínculo diferente. Y esto sí que lo van haciendo durante el año. De cada título hay un día, que pues serán 10 días al año, en el que hay estas entradas under 35 con el evento este. Que se apuntan 400, pues 400 que les hacen esto. Se apuntan 150, 150. ¿Sabes? Claro, o sea que ya hay ejemplos, pero claro, son escasos, ¿no? Bueno, es que estos tíos de la Scala, yo lo que flipé es que están dándole todo el día al tarro, ¿no? a ver qué es lo que pueden hacer, lo que no les funciona lo quitan, lo que no, si no prueban algo, no tienen miedo. Y trabajan asumiendo que pueden caer en un error y aprender de ese error, ¿sabes? De verdad, fue muy interesante hablar con esta gente, porque eran gente muy abierta de mente y se estaban planteando constantemente si el esquema que tenían montado les funcionaban o no. Miraban los números, las estadísticas, las asistencias en estos eventos de 100, 150, 200, miraban la reacción de ellos, qué es lo que les pueden ofrecer, mejor, peor. O sea, una virguería. Esos 3 tíos con los que estuve hablando, flipé en colores. Qué guay, ¿no? En colores. O sea, tenía yo función al cabo de 2 horas, llegué con un subidón. A la función de... Sí. Porque eso es lo que me gusta a mí de la gestión, el trabajar en equipo, ver, observar, aprender, ¿sabes? No es yo te doy lo que creo que tienes
lo que necesitas. O el esquema que veo allí lo aplico en mi teatro. Que igual y a no lo funciona. mejor tu público o la gente de tu ciudad no funciona así. Sí. Claro. Ahí está la ¿Entiendes? dificultad también. Claro. Claro. O sea, se trata de prueba-error, a ver qué pasa, pero hay que tener esa... abierto de mente, ¿no? La curiosidad. Sí. Y que todo el equipo del teatro sepa que estas cosas son importantes, que a veces los departamentos de público son aquello que hay allí. Pero no, es que el director general, que en teoría tienen que estar interesados en este tema, pero los artísticos, el de marketing, el de prensa, el técnico, todo el mundo tiene que saber que esto es importante en el teatro. Quizás es lo más importante. Yo lo que veo, por lo menos aquí y por esta zona, vamos a decir, es que muchas veces si no se programan grandes óperas, no se garantiza un público. Una asistencia por para ejemplo, cubrir gastos, quieres decir, ¿no? Sí, no, pero sí, para que se llene, por ejemplo. Hace 2 años fui a un Così fan tutte aquí, a menos de 50% de público, algo así hubo, ¿no? En la segunda parte menos. Que como, no sé, ¿qué podremos comentar sobre Euskalduna, si miramos el tema Bilbao, Euskalduna son 1.800 plazas, ¿eh? Y hacen 4 funciones, más la Berri 5, para una población de Bilbao y sus alrededores, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que hay títulos que los conocen básicamente la gente que va a la ópera, o que conoce el mundo de la ópera, ¿no? Così fan tutte especialmente es una ópera que es larga, no es fácil, es una ópera muy profunda y muy tremenda, y primero tienes que tener un cast rutilante, pero no en cuanto a famosos, en cuanto a grandes profesionales que sepan lo que tienen entre manos, ¿vale? Musicalmente, el director de orquesta tiene que ser un experto en este tipo de repertorio, porque si no lo que sale es normal. Y Così fan tutte es todo menos normal, ¿vale? Y es una ópera súper moderna. Y después está el tema como tú, no me gusta utilizar la palabra, pero como tú vendes esto, aparte de hacer las funciones, ¿qué más ofreces? Antes, durante y después. Entonces, esto no es una cuestión de, en Così fan tutte, ponemos este ejemplo, que nadie se asuste, este ejemplo en Lavao, pero que puedes pasar en cualquier teatro. Pues hemos llenado relativamente. Es el trabajo que tú haces cada día para ir consiguiendo más adeptos a tu proyecto. No es solo de un título, es qué proyecto tienes a 5 años. Sí, y fidelizar, supongo, claro. ¿Qué quieres programar? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres darles? ¿Dónde quieres meterles? ¿En qué autopista quieres meterles al público? Pues mira, yo voy a programar estos títulos, ¿no? Les voy a dar pues 3 muy famosos, 1 a medias y un título súper raro. Pero cuando vengan a ver el famoso, les diré, oye, está este título súper raro, te va a molar. Y intentas venderles la moto. ¿Y qué haces tú con tu mailing? ¿Qué haces tú con las actividades paralelas? Bueno, el emailing podríamos hablar. Sí, claro. Entonces, ¿qué haces el día de la función para que la gente sepa que tú tienes también otras cosas? ¿Tienes solo puesto un letrero allí con toda la temporada? ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Hay algún tipo de...? Se intentan hacer conferencias previas, encuentros con los artistas, pero es, por ejemplo, encuentros con los artistas, ¿vale? O las ruedas de prensa. Te diré que el 90% de los encuentros con los artistas en los que he participado es una mesa, los micros y el público. Eso está mal. Está mal. Primero, quítame la mesa. Después, acércame a la gente, ¿vale? Intentemos que haya un intercambio de energías, de relato, de miradas, de cuerpo. Si no, nosotros estamos allí y ellos están allí. Esta es la idea. Nosotros en el escenario y ellos en la platea. Y hemos de bajar a la platea, ¿sabes? Y hemos de programar desde la platea. No quiere decir programar lo que el público quiera, sino meterte en su piel y ver cómo lo que tú les quieres ofrecer se lo puedes envolver de la mejor manera posible y seducirlos. Es un tema de seducción total y absoluta. Claro. Y para eso es muy importante el alma del proyecto, que normalmente suelen ser los directores artísticos o los directores de público. Y ellos tienen gran responsabilidad en esto.
cada vez que salen en público, porque suelen salir mucho en público, ¿no? A hablar pues, en conferencias y tal, ellos tienen que seducir, tienen que saber que tienen que ser grandes seductores, y no desde un pedestal o desde una egolatría o un narcisismo, que es lo que muchas veces se ve. Claro. Hay muchos directores de teatro, y ya me perdonaréis, pero es cierto Vamos a dar. que Sí. programan y trabajan las temporadas, tratan con los artistas y lo montan todo desde un sitio ególatra, egoísta y narcisista. Y eso no es así. Cuando tú, en las últimas técnicas de liderazgo, yo sigo a un tío que se llama Xavier Marcet, que me parece un figura dentro de lo que es el liderazgo humanista. Esto está de moda. O sea, si tú quieres que una empresa te funcione bien, el líder ha de ser uno más. Es el líder, ¿vale? Es el que da las directrices, el que ayuda, pero la jerarquía es transversal. Entonces tú tienes que acercarte de una manera diferente a los equipos, a los cantantes que te llegan, a los músicos de la orquesta, ¿sabes? Y al público también. Eso es súper importante. El liderazgo en los teatros es uno de los problemas por los cuales el público se está alejando. Es uno de los problemas. Claro, porque no se les hace partícipes. Mira, yo vivía en Alemania. Me pongo muy visceral con esto porque me da un poquito de rabia. En Alemania yo salía del conservatorio, ¿vale? De la Musikhochschule, pasaba por el teatro de ópera, veía el título que estaban haciendo, que cada día era diferente, y decidía si entraba o no, como si fuera al cine. Pagaba mis 10 euros en la última fila, porque era estudiante y no tenía dinero, pero lo veía igual de bien que si hubiera estado en la fila 3, porque era un teatro cuadrado, una caja de huevos. Mannheim tiene un teatro muy feo, pero con muy buena visibilidad. Y tú veías a la gente que iba allí como si fueran al cine, porque el teatro de ópera era una cosa más que tenían en la ciudad. Claro. Hoy en día los teatros de ópera en las temporadas, por mucho que digamos, no están programadas para todos los públicos. Total. ¿Entiendes? Y no tiene cabida todo el mundo. Claro, es una cuestión de clase. No quiero decir que no la pueda tener, pero actualmente como está el sistema, no tiene cabida. Y esto, mira, hace poco yendo a un... ¿Me estoy enrollando mucho? No, sigue porque nos gusta la cera. Iba en un taxi en Madrid, ¿vale? Era un día de estos que tenía súper ajetreado y iba cogiendo taxis durante todo el día. Y me subo y una señora iba a que me hiciera una entrevista. Eso, era el taxi que había contratado Radio Nacional de España, porque me hacían una entrevista. Entonces los taxistas tienen el nombre, ¿vale? Y esa chica me estaba llevando para allí y me dice, usted es cantante de ópera, ¿no? Supongo que había mirado, ¿no? Decía, a ver si voy a llevar a alguien famosillo o no, tal. Yo no me considero nada famosillo, pero... Y dije, sí. Entonces ella me empezó a explicar su experiencia respecto a la ópera. Ostras, a mí es un mundo que me gusta mucho, pero claro, es que no me lo puedo pagar porque los precios son tremendos. Entonces, cuando hicimos el aniversario de bodas con mi marido, me regaló 2 entradas para ir al Real a ver La Traviata. Y entonces, pues ese día yo fui la mujer más feliz del mundo. ¿Sabes? Sí. Hay unas barreras, barreras importantísimas, y no solo es el precio. No solo es el precio. Entonces, hay que entender cómo se hace esa conjunción del público tradicional, que no le hace mucha gracia que venga un señor o una señora vestida más normal a la platea, y cómo esta gente que no está acostumbrada a venir al teatro se pueden sentir acogidos igualmente y disfrutar de un teatro como el Liceo, el Real. Son grandes producciones, grandes teatros, pueden ver cosas maravillosas y debes hacerles entender que también es para ellos. Móntatelo como quieras, pero solo con la frase no basta. Claro. Es que el teatro está abierto para todo el mundo. Mentira. Fíjate, cuando yo estudiaba en Madrid, cogía las entradas de último minuto. Yo tendría 20 años, 22, sí. ¿En el Real? En el Real. Íbamos a coger, hacíamos la cola. Eso está muy bien. Y estábamos encantados, todos mis amigos, en grupillo, en 4 o 5 éramos. Y en los descansos, cuando salíamos, la gente mayor nos miraba como, fíjate estos, cómo vienen aquí con su... Claro, pero esto... Con su vestimenta, ¿no? Y éramos jóvenes, estábamos bajando la media 40 años. Esto, por ejemplo, el Real lo hace muy bien. Las entradas que no se venden de todo el teatro, especialmente los sitios buenos, los ponen a un precio ridículo para los jóvenes. Esto me lo contaba es maravilloso el director general. Dice, yo hay días que no puedo ir
por lo que sea, y mis entradas las venden a los jóvenes, ¿no? En Oviedo también lo suelen hacer esto. Hay un trabajo que hacer con el público habitual Es ahí de la donde ópera, voy, es ahí el de donde voy. toda la vida, y decirles, es importante que sepáis que la supervivencia de este género y de lo que vosotros veis en el escenario pasa porque se abran las miras, Sí. la mente, la presencia de todo el mundo a este espectáculo. Esto es lo que va a asegurar la continuidad y que nosotros podamos seguir ofreciéndoos también a vosotros lo que queréis ver, lo que habéis visto toda la vida, las buenas producciones, los grandes cantantes, pero que no es una cosa solo vuestra. Entended que hay mucha gente que puede disfrutar de esto, claro, y que a lo mejor no son gente que a vosotros os apetezca que venga. Exacto. Me sabe fatal, pero van a venir. Van a venir porque los necesitamos y vosotros también los necesitáis. Y son gente que son los más fans luego. La gente que va a la ópera una vez al año son los más fans porque esperan ese día como si fuera el Día de Reyes. Es brutal. Sí, y después te esperan fuera, pero ya no para pedirte el autógrafo típico y tal, para decirte lo mucho que les ha gustado y abrazarte, darte las gracias. O sea, es brutal. Qué bonito. Es brutal. La gente que no tiene, ¿sabes? No sé, ayer invité a una persona a la ópera, que también venía mi madre. Salen encantadas. Encantadas, ¿sabes? Solo de ver la cara de felicidad de aquello que han visto, es que solo eso vale la pena. Qué bueno. ¿Sabes? No sé, yo es que soy muy, un poco, no quería decir comunista, pero sí comunista en este sentido, ¿no? Sí, de abrirlo decir, oye, chicos, que lo vean. Venid, no te diré que tú vengas de la playa con los pies llenos de arena y te metas en la platea. No, eso no te lo voy a decir, ¿no? Un mínimo también, porque hay que intentar que todo case, ¿vale? También es un teatro pues que está muy bien cuidado, suelen estar muy bien cuidados los teatros, entonces hay que tener un respeto también por los sitios y por el trabajo que ves sobre el escenario, que detrás de ahí hay mucho trabajo y hay que tener respeto por lo que está sucediendo. Y luego socialmente, creo que leí en alguno, no sé ya dónde he leído porque te he leído un montón, socialmente los teatros pueden ser un poco más accesibles, ¿no? O sea, lo que acabas de decir de Alemania, ¿no? De decir, mira, entro, no entro, es como que solo está accesible para el momento de la ópera, del concierto, de lo que sea, y tú lo ves ahí y también eso provoca distancia, ¿no? Crea una distancia de decir, ostras, ir a Euskalduna, ir a la Arriaga, ir al Real, ir a no sé qué. ¿No se podría meter de alguna manera que sea parte del día a día de la población? De la Eso gente? me gustaría. Eso es bonito, ¿no? También. Eso me gustaría. Y que igual se hicieran otro tipo de eventos en el hall o en yo qué sé, cualquier. Por ejemplo. Ideas, ¿no? En el hall, en el exterior. Que sea parte de la vida de la gente, ¿no? Sí. Eso podría y que ser todo bonito. el mundo pueda participar, ¿sabes? Y a ver, y que sea, si Mahoma no va a la montaña, que sea la montaña que va a Mahoma. ¿Sabes? Que sacar, en Venecia, por ejemplo, hacen una cosa muy chula, que es hacer una función de ópera en la plaza de San Marcos. Hacen Otello, hacen grandes producciones allí, ¿no? Entonces, ahí puede ir todo el mundo. O en Venecia, en Italia y en Milán, recuerdo que se hicieron, mientras yo estuve, se hicieron 1 o 2 conciertos en la plaza del Duomo, con la orquesta del teatro y la filarmónica de la Scala, también, dirigidos por Chailly en la plaza del pueblo. Wow. ¿Me entiendes? Sí. El concepto. O si no, coger, oye, ¿por qué no ir con los cuerpos estables del teatro, ir a una de las zonas deprimidas que tenga la ciudad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pregunto, ¿qué pasaría? No sabemos. Vas allí y ofreces un concierto. ¿Qué miedo hay? ¿No? Quiere decir, no, es que esto ya lo hacemos. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Hazlo de verdad. ¿Vale? Lo sacamos para que todo el mundo venga a los conciertos, sí, pero que se puedan hacer acciones muy concretas también a nivel social. Sí, vete a esas zonas, ¿no? Donde, en fin. Bueno, yo estuve en la cárcel trabajando 4 años, Por con ejemplo. presos, y te puedo decir que de los públicos más agradecidos que he tenido. Claro.
absolutamente. Una pasada. Como estaban Absolutamente. allí flipando y luego se te acercan. Oye, es que me he sentido libre esta media hora de concierto. Joder, gracias. Claro, pero ves lo que tú me cuentas. Vas a la prisión o vas a un sitio de estos tal, un barrio deprimido, y la gente es feliz. Haces a la gente feliz, Sí. ¿vale? ¿Qué haces tú después para que esa gente o esos presos, cuando salgan de la prisión, un día digan, oye, pues eso que me hicieron en la cárcel, yo quiero seguir, ¿no? ¿Qué puedes ofrecer a estas personas? O lo que hacen en Birmingham, ¿no? Hay una compañía de ópera que llevaba, ahora no me sale el nombre del director de escena, un director de escena muy conocido, que hacen óperas, la Birmingham Opera Company, que hacen óperas en hangares, en discotecas abandonadas, en aeropuertos, y son normalmente en zonas en las que no hay demasiada cultura o la cultura no puede llegar, o zonas deprimidas, ¿no? Y hacen, aparte de los solistas, que son gente profesional, hacen que en los equipos, pues en los coros, los figurantes, los actores, incluso pues los acróbatas, gente que participa en el montaje, sean gente de la zona, del sitio donde van a hacerla. Las entradas son baratísimas, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acceder. Normalmente son producciones que van moviéndose por el espacio, con lo cual la gente no está sentada, sino que ve el tema de pie y de una manera muy activa, y en algunos hasta forman parte del espectáculo. Y pagues lo que pagues, porque por ejemplo para los que trabajan les hacen un precio especial pues de 7 libras, si no recuerdo mal, y el resto pues deben pagar 15 libras o una cosa así para ir, a un precio irrisorio. Hagas pagado el precio que hayas pagado, lo ves igual que todo el mundo. O sea, ¿entiendes? accesible, sí. Entonces, claro, esto también es importante. Claro, maravilla. Sí, son acciones que se hacen que, no sé, yo creo que de todo se puede aprender. Sí. Y estamos muy lejos, tú que conoces en profundidad el tema, por ejemplo, en España, o puedes hablar de Europa en general, en términos generales estamos muy lejos, los teatros están muy lejos de este tipo de facilidades, actividades o propuestas. Están muy lejos de asumir riesgos reales. Eso te he oído decir también, que hay que... ¿Sabes? De que todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? Sus riesguitos, Ya. Pero no me muevas demasiado el tema. Ya. ¿Me entiendes? Y que me salga siempre bien. Ya. No. Y eso no es la vida, es que eso... No. Arriesga realmente. ¿Vale? Explícales a tus patrocinadores que no se te ha ido la pinza. Porque uno de los miedos que hay, dicen, no, es que me van a ver hacer esto y estos que me ponen la pasta van a pensar que, ¿qué van a pensar? Ya. Si tú se lo explicas bien, es que a lo mejor les interesa, ¿eh? Las empresas hoy en día están con el tema social muy potentes en todo lo que es la responsabilidad social corporativa, tema social y sanidad, van a saco. Ahora la cultura les interesa relativamente, van más a por lo social. Entonces, también intenta implicar a tus socios de proyecto, ¿no? En todo lo que haces. Es que yo estoy convencido que se encontrarían con grandes sorpresas. ¿Sabes? Esta especie de elitismo que hay, es que si no les damos una cosa así como elitista, como burguesa, no van a poner dinero. No lo sé, no lo sé. Yeah. A mí me gustaría hablar con ellos. Sí que es verdad que hay gente más cuadrada que otra, cierto. Sí. Pero creo que hay que asumir un tipo de riesgo un poquito más heavy. No estamos para medias tintas ya, ¿eh? Y esto es algo que no solo afecta a la ópera, ¿no? Afecta en general. ¿A la clásica, por ejemplo, en general? O... A la clásica afecta mucho, sí. Por ejemplo, yo sé que la orquesta, hay varias orquestas en España que están bajando de abonados en general. Imagino que tendrán que asumir ciertas acciones o algo tienen que hacer, ¿no? Tendrán que preguntarse qué está pasando. ¿Qué pasa con el público? ¿Por qué se va? ¿Por qué no acuden? ¿Qué necesidades han cambiado en el público que se han ido? Hay muchas preguntas. Ellos tienen sus sistemas de datos. Y de saber cosas a través del ticketing, y tanto de edad, de nivel adquisitivo, de zona donde viven, de un montón de cosas. O si no, preguntar directamente. Mira, cuando dirigía el Live Victoria, una de las cosas que me gustaba más hacer era estar entre el público en la media parte y al final, en los cócteles finales. Claro, y hablaba con la gente, tal, y yo iba recibiendo, era como un ordenador de recibir información. La gente te conocía. Claro, sabían que yo era el director de aquello.
Entonces te vienen a felicitar, ¿no? Entonces yo preguntaba qué te ha parecido, tal, el formato, ¿te ha gustado? Es ahí. Claro, ¿Sabes? escuchar a la gente. Es ahí donde de verdad Sí. está la gente rajada con el cóctel. Escuchar y escuchar y interaccionar. Un diálogo bidireccional, no me cansaré de decirlo. Bidireccionalidad en el diálogo. No es solo lo que yo quiero programarte. Explica por qué te has ido, qué te está pasando, qué puedo hacer para que tú vuelvas. ¿Sabes? Son estas las preguntas. Y a nivel de los teatros, ¿contratan a una persona? O sea, ¿tú has trabajado para teatros para, no sé, ayudar con la programación o cómo va esto? No funciona así, ¿no? Yo lo que sí que he hecho, por ejemplo, es, me han invitado a dar conferencias tanto en reuniones de Ópera 21, que es la asociación de teatros de toda España, de ópera, y otra que se hizo en el liceo, también les di una charla sobre las nuevas, lo que yo pensaba que eran las nuevas directrices o direcciones de lo que es la gestión artística de los teatros. Esto era Ópera 21 con Ópera Latinoamérica, que es la reunión de todos los teatros de Latinoamérica. Se quedaron bastante impactados con la conferencia, debo decirlo, no porque la haya hecho yo, pero no expliqué nada, simplemente hice preguntas. Les puse como 20 preguntas en la pantalla. Era como ponerles la realidad delante. ¿Y vosotros qué hacéis delante de esta realidad, no? Sí, sí, total. Y alguno quedó bastante impactado con el tema y después me interpelaron y tuvimos un intercambio de impresiones muy chulo e interesante. Sí. Interesante. Pero bueno, ya, pero hay que eliminar el miedo al riesgo. Yo quiero tirarte un poco del hilo de la gestión. Sí, ya que te tengo aquí delante y no he tenido la oportunidad. El profesor. Por eso. No todos los días se tiene esa suerte. ¿Estás ahora mismo gestionando algún proyecto o simplemente dando clase? Que tampoco es simplemente, sino que está muy bien. Ahora no estoy implicado en la gestión de ningún proyecto, simplemente, bueno, doy muchas conferencias, eso sí, y escribo artículos y me piden estudios de diversas cosas y tal, pero hay en vistas alguna cosita. ¿Tienes algún proyecto que vas a...? alguna cosa. ¿Se puede decir o...? No se puede decir. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Como dicen los Instagrams. Se vienen cositas y si salen pueden ser muy chulas. Sí. Sí. O sea que, muy bien. Veremos. Vale. Sí. ¿Fuiste a Motomami? Claro. Gestor, que yo hable contigo. Flipé en colores. Gestor cultural en Motomami. Flipé en colores. De Rosalía. ¿Qué te ¿Cómo fue? ¿Qué tal? Me pareció, mira, yo gracias a mi pareja es más joven que yo y está metido en otros rollos musicales, también es del mundo de la ópera, pero me invita y me incita a ir a conciertos de otro tipo, ¿no? A mí me gusta ir a estos conciertos, al de Beyoncé también fui, ¿eh? ¿Fuiste a Beyoncé? Beyoncé también fui al estadio, a ella y a su marido, con el merdé que tienen ahora montado, con el tema del Didi este americano y tal. Bueno. Sí, es verdad, Didi, sí. Tremendo, eso ya forma parte del salseo. Y me encantó el de Rosalía, porque pude ver primero el tipo de espectáculo que hizo ella, yo lo encontré súper innovador. Eso fue un videoclip de 2 horas en directo, hecho en directo, flipante. ¿Lo visteis el concierto? Yo lo vi, sí. Yo no. Flipé. Las pantallas, estaba pasando en directo el videoclip. Y después observar la relación que tenía ella con el público. Sí. Eso fue lo que más me interesó. La también. bidireccionalidad, ¿no? Total, o sea... ¿Cómo involucraba? Cómo involucraba y cómo ella hablaba de tú a tú con esos 18.000 seres humanos que había allí. Hablaba de tú a tú, ¿sabes? Me imagino que en cada concierto haría algo... Claro, en mi concierto también subió gente. ¿A qué concierto fuiste? Al de Barcelona, al de Palau Sant Jordi. ¿Subiste gente al...? No, subió Rosalía. Rosalía subía gente al escenario. Toma ya. Sí, que es lo... y bailaban con ella. Bueno, claro, esto es un tipo de contacto que has de tomar un riesgo también. A ver, una personalidad como Rosalía se arriesga, hoy en día, tal como está el patio, se arriesga a que suba a alguien y se le vaya un poco la pinza. ¿Vale? Entonces, pero tú... John Lennon y cosas así que han pasado en el pasado. Bueno. Y el fenómeno fan te puede llegar lejos. Entonces tú tienes que asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Y ya está.
pero una vez decides que, pues como el Papa Francisco, que decidió, pues cuando entró en el papado, quitarse temas de seguridad, aunque supongo que también lo tenían controlado desde otro punto de vista, pero que él tiene un approach más directo con el público, ¿no? Sí. Son grandes nombres que, bueno, asumen su riesgo en este sentido, pero que tiene su contrapartida también. Claro. O sea, y lo estamos comentando, lo que es increíble, es flipante cómo conseguía transmitir, comunicar con el público. Te sentías como si fuera tu colega, o sea, como te estaba comentando a ti cosas. Claro. ¿Qué te parece esta canción? Ahora, por ejemplo, en unos conciertos, yo no fui, pero Ramón, el presidente de Azcoro, fue a uno de los de Madrid en el que presentó Despechá. O sea, Despechá, la canción de tal, no la había sacado todavía y quería saber, bueno, jugó con el rollo de que la gente le grabara y lo subiera, etcétera, todo el... Pero luego preguntando, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Darme el feedback, aplaudir más o menos, o sea, jugando con todo eso de ¿qué te parece esta canción? Eso es funding, se llama. Funding, sí. Es como trabajar con los fans para... Sí, que te digan esto no, esto sí, esto muy bien, ¿no? Sí. Joder. Hoy en día los proyectos Es dejar el ego a un lado totalmente, ¿no? De decir, dime, cuéntame. Es una colega tuya. Sí. Oye, ¿y Beyoncé? Que yo no he ido, ¿eh? Beyoncé. Me gustó, un concierto de otras características, mucho más monumental. Era el Estadio Olímpico, 80.000 personas. Pero bueno, también flipé en colores porque había una entrega. Es lo que decíamos de la escasez. Beyoncé igual viene una vez cada 3 años. En España vino a Barcelona. Había gente que cogió trenes y aviones para ir al concierto de Beyoncé. Joder. Yo creo que mis amigas de mi pareja fueron a... Entonces tienes que entender con lo que están trabajando ellos. ¿Por qué no hacen un concierto en Barcelona y en Madrid? No les interesa. Por un tema de costes y por un tema de crear expectativas también. De cara al futuro. O sea, cuando Beyoncé vuelva, haga donde haga el concierto, va a fulminarse en horas. En horas. Saben que esa inversión es segura. Bueno, ahora con todo lo que ha pasado no lo sé. Habría que ver qué resultados tiene a nivel de reputación todo lo que ha tenido todo lo que ha pasado, ¿no? Pero trabajan con la escasez. Con la escasez. Es un valor muy interesante. Lo mismo, por ejemplo, en la Scala de Milán. Todas las funciones nuestras o las de Turandot con la Netrepo que había, casi todo era sold out. Precios máximo 250 euros, ¿vale? Visibilidad bastante mala, es un teatro que tiene una visibilidad muy mala, yo me sorprendí, porque incluso en el palco, yo siempre tenía entradas en el palco donde se pone el presidente de la República, y el primer día que me dan una entrada, digo, yo emocionado, voy al palco del presidente de la República a ver la ópera. Y me sentaron en un lateral y me encuentro una cortina así, delante de mis narices. Yo dije, perdona, o sea, estoy centrado en el escenario y tengo una cortina así, pero en el resto del teatro son un tipo de palcos que no favorecen mucho la visibilidad. Pese a eso, sold out. Y el director de la Scala, el Dominic Meyer, que un día estábamos tomando algo y se sentó a mi lado, y le pregunté, ¿no? ¿Y por qué, si tienes tanto sold out, no haces alguna función más? Dice, porque yo prefiero llenar 7 funciones que no que me queden a la mitad 10. Claro. Calidad antes si hay que gente cantidad. que se queda fuera, mejor. Harán un esfuerzo mayor por volver. La expectativa. Otro problema en los teatros de ópera. Escuchadme bien, teatros de ópera, porque esto va para vosotros. El sistema de abonos y el número de abonos que tienen. Venga, va. Yo creo que hay teatros que tienen un número demasiado alto de tipos de turnos de abono. Sí. O sea, A, B, C, D. O sea, hay teatros que tienen 10 y 12. No hablo de tipos, hablo de turnos. ¿Turnos? ¿Qué es? Turnos, pues lo que dices tú, el A, B, C, D, porque tipos puede ser un abono Mozart. Pues tengo 3 óperas de Mozart, algún abono, eso es diferente. Esto obliga a un número de funciones en diferentes títulos, te obliga a un número de funciones que a lo mejor solo puedes llenar con esos abonados y el resto te queda medio vacío. Claro. Entonces hay que hacer una remodelación del número de abonos, quizás reducirlos, pero eso comporta unos riesgos. Por ejemplo, la Ópera de París lo hizo y asumió el riesgo. ¿El riesgo cuál es? Que seguro
qué vas a perder abonados? Porque tú a un señor o a una señora le vas a decir, voy a quitar su abono y usted no va a estar en esta silla en la que ha estado en los últimos 10 años. Claro. Va a ir a otro abono, va a estar en una silla en la misma categoría, pero no va a ser su silla, va a ser otra. Y ese señor o esa señora te dice, pues me cabreo y me voy. Entonces tú tienes que hacer un buen análisis y una buena estrategia y ver qué les ofreces, tal, pero a la larga yo creo que a nivel beneficio-coste eso favorece. Claro. Ya lo he dicho, eso es un tip guay. Y que haya tanto... las personas nos gusta lo fácil. No sé si también esto funcionaría o no, pero yo cuando voy a ver si quiero hacerme abonado, que no lo soy, digo, 8 opciones diferentes. O sea, me mareo, ¿no? De si yo lo que quiero es esto. O sea, como que demasiada oferta, ¿no? Eso, ¿qué? Bueno, no que casi es mejor ABC o no. O quizás llamar al teatro que te asesoren. Y que te asesoren ya. Sí, o poner un abono. Ahora casi todos los teatros tienen un abono a la carta en el que tú decides lo que vas a ver. Ah, vale, que tú eliges y ya está. Haz 3 óperas, te hacemos un 15% de descuento si las compras antes de tal fecha. Okay, ¿no? okay. Y ya está. Sí, pero a lo mejor tampoco será muy difícil que te salte un pop-up. Oye, no sé si... tres preguntas. Claro. ¿Cuánto vas a venir? ¿Qué edad tienes? Y esto. Te recomiendo este abono. Me imagino que los abonos se venden por llamada, ¿no? En general. Sí, básicamente. Vale. Por web porque también, Por web. Valen... O sea, por tu web puedes hacerte el abono en la mayoría de los sitios. Vale. Sí, pero hay un servicio de atención al cliente o de taquillas que te informan. Sí. Claro. Bueno, y por ir terminando, yo tengo una curiosidad. Bueno, no sé si querías comentar algo. No, vale. De momento está bien. Es tu propia estrategia de marketing. O sea, tú tienes una web, una página web, sí. Que está... me gusta. Está currada. Está currada. Pero hoy en día la web es lo de menos. Eso. Ahí queríamos llegar. Es decir, entonces, ¿tienes sigues alguna estrategia en particular con tus redes sociales? Hay vídeos con los que te ha conocido la gente, me imagino, ¿no? Pues yo que sé, ayudan a los promotores a ver si te contratan o no te contratan, no sé, cosas que me imagino que... Mira, ¿Qué línea estás siguiendo? ¿O a ver, hablamos de un ser poliédrico como yo o de un cantante de ópera. Claro, no, el ser poliédrico. Yo me refería al ser poliédrico, pero nos puedes llamar... Vale. Nos puedes hablar en general, ¿eh? Vale. Mi web, además, yo reconozco que mi web está muy bien, pero la hice con un sistema que me permite pocos cambios y yo soy un tío que tiene una actividad bastante alta y no puedo ir actualizándola todo lo que querría, sobre todo en la parte de gestión, ¿vale? Pero mi web la utilizo de portafolio. Tú quieres saber quién soy y lo que hago aproximadamente, vas allí y encuentras la parte del artista, la parte del gestor y la parte del investigador, ¿no? Hay una parte que pone, pues, D más I, ¿vale? Entonces, hoy en día lo que es útil, lo que es realmente útil es la gente cuando quiere saber de ti como cantante, quieren saber dónde cantas, ver algún vídeo de lo que haces y saber si es un profesional, quién te lleva para contratarte, ¿vale? Pues para hacer esto tienes YouTube, que funciona muy bien, todo lo que cuelgues en YouTube, o sea, poco pero bueno, y lo que no esté ya en consonancia con lo que estás haciendo actualmente, lo quitas. O sea, eso de tener vídeos de la época de la Maricastaña, no, porque tú como cantante no cantas igual hace 10 años que ahora, ¿vale? Pon vídeos de ahora, 3 años, 4 máximo, ¿no? Una cosa así. Después, Instagram es una herramienta muy útil también para el día a día, en los stories. Los stories, ¿no? Por ejemplo, hoy me he hartado de poner stories del Don Pasquale porque cuando haces una función tiene una repercusión brutal de gente que te etiqueta, entonces tú aprovechas, pam, lo coges todo, y metes un ataque, vamos a decir. Ya has ido haciendo un ataque progresivo, ¿vale? Anteriormente, de poco a poco, pero el día después de la función toca un ataque gordo y después vas bajando un poco más el ritmo. Y lo que son las publicaciones fijas, yo no soy nada partidario de atiforrar ese timeline. Nada. Lo que pones poco, pero bueno. Sí. Por ejemplo, en mi caso, ahora lo que haré cuando acabe el Don Pasquale, me curraré una publicación buena con un texto bonito, que todo el mundo se sienta integrado en esa publicación, cogeré las fotos que me interesen, haré una buena portada, pondré pues 10 o 12 fotos y algún vídeo entre medio y
que cuando la gente quiera ver el Don Pasquale del Castigliani, vaya a esa publicación que está fija y tendrá todos los datos allí. Y ya está, pero yo no voy a poner 10 fotografías en la parte fija de un Don Pasquale, no. Puedo poner 2, aquí saldrán 2 o 3 porque he hecho alguna colaboración con Abao y con algo más, que ahora no recuerdo, pero yo soy muy cuidadoso con las redes, y con Facebook pasa lo mismo y con Twitter lo mismo, y en cada red intento colgar cosas diferentes. A veces Instagram y Facebook se asimilan bastante en ciertas cosas, pero en Twitter la estrategia tiene que ser otra, ¿no? Tienes que mirarlo. Sí. Y entonces ir alternando lo que hago, por ejemplo, en LinkedIn. A mí no se me ocurre colgar un vídeo mío cantando. No. LinkedIn, que es una red social para los negocios. Cuelgo cosas sobre todo de gestión, y las cosas de cantante que hago intento darles un toque más profesional. Interesante. Desde el punto de vista profesional. Sí. Pero no para que me contraten, ¿eh? No, para que vean un poco tu perfil poliédrico en LinkedIn. Para que me contraten está YouTube, está a veces Instagram, sobre todo YouTube. Los teatros contratan mucho por YouTube. Por YouTube. O sea, que le recomendarías a un, por ejemplo, a un joven cantante de que tenga ópera, un buen YouTube. Que tenga un buen YouTube. ¿Y alguna recomendación más digital o no digital? Sino... Mira, me estoy acordando ahora mismo, tengo un amigo que quiere conseguir un manager que no tiene ahora mismo. Sí. Está haciendo roles secundarios, pero no tiene un manager porque dejó con un manager y no consigue un ejemplo. ¿Qué le recomendarías hacer? Él es joven, 28, 30 por ahí. 30. Perdón. Y tiene vídeos puestos en internet, y tiene buenas fotografías. Sí, mejorable todo, pero, o sea, tiene puestos, pero puede hacer más. Hoy en día el tema de la imagen es muy importante. Es muy importante en redes, ¿no? Que el primer impacto sea bueno. Si ese primer impacto no es bueno, yo en mi Instagram quito más que pongo. Hay una opción en Instagram que pone archivar. No hace falta que la borres, archivar. Archivar, fuera. Y yo periódicamente miro mi timeline para ver qué sensaciones me va dando. Y las fotos que veo que no ya no cuadran, las archivo y las quito. Que todo tenga una coherencia, una imagen, no hace falta que tenga todos los mismos colorines y tal, no, pero que lo que ponga sea de calidad, cuidado. Y que vean que tú eres un profesional preciso hasta en eso. Sí. ¿Sabes? Bueno. En YouTube, por ejemplo, que tú puedas hacer una buena portada de ese vídeo. Sí, miniatura. Una miniatura. Sí. Eso es importante, una foto, el título, que ya nada más la foto y el título les dé la información de lo que van a ver. Y luego el vídeo, pues bueno, hoy en día así que hay muchos vídeos que se graban con el móvil de mejor o peor calidad, que tenga la mejor calidad posible. Eso es importante. Una gente lo que verá será eso, cuando analice a la persona. ¿Y los Reels no usas? Uso pocos. Uso pocos porque... no, uso pocos. ¿Pues algo personal o la estrategia que no Es la estrategia que tengo. Cuando pongo un reel, tiene que ser un reel, por ejemplo, de algo que he cantado y me interesa poner un trozo. ¿No? Hago una buena portada del reel, eso sí, con el Canva y lo cuelgo. Canva, ¿eh? Manejas Canva. No sé, nadie. Canva. Sí. Nosotros igual, las miniaturas y todo lo hacemos con Canva. Y ya está, pero soy muy cuidadoso con los materiales. Y ya te digo, quito más que pongo. En YouTube igual, ¿eh? Qué bien. Oye, y por último, el tema de que tienes dos, poliédrico que acabas de decir. Yo me acuerdo, yo tenía profesora de piano que se quejaba porque iba a coro y iba a piano y tocaba el piano, ¿no? Ya solo por eso. Y yo, por ejemplo, ahora personalmente me encuentro también un poco poliédrico porque dirijo, pero a su vez ayudo a músicos con el marketing, con YouTube, con este tipo de cosas, ¿no? O sea, tengo como esa... me imagino que para el tema de la web y para el tema digital o para definirte, ¿no? Para, no sé, cuando te preguntan, me imagino, porque tú a veces eres esto y a veces eres esto, ¿no? O eres las dos cosas, o eres un ser, pero te vendes o te expones de diferente manera, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Sabes que, a mí mira, cuando me parece yo cuando ¿eh? empecé a meterme en todo este rollo del marketing fue cuando mi carrera empezó a ser más internacional. Hablamos del 2010-2011. Empecé a cantar mucho en Francia con grandes producciones y tal.
Y aparte, pues había hecho proyectos de gestión, un proyecto de micromecenazgo y tal, que después me ha dado muchas alegrías porque es lo que enseño en las universidades. Y cuando me senté, yo tengo una mente bastante analítica, ¿no? Vi que tenía un problema gordo, que es que era un cantante de ópera anormal, porque tenía otra parte muy fuerte, y dije, ¿y cómo yo uno estas dos partes para que la gente lo entienda? Y me ha costado muchos años que la gente diga es cantante y gestor cultural, a base de, en notas de prensa, la frasecita, en artículos, en entrevistas que me hacen, en... Siempre cantante y gestor cultural. Sí, Poner, o sea, cantante de ópera y gestor cultural. Me ha costado mucho. Dirigí un festival, eso también me ayudó mucho, a que la gente ya identificara, es un artista que también gestiona, ¿no? Que es director artístico de algo. A partir de aquí, pues han ido saliendo más cosas, incluso he hecho de consultor para la Generalitat de Cataluña. También he hecho cosas con el Ministerio de Cultura. Poco a poco me he ido metiendo en este campo, ¿no? Pero me ha costado mucho que la gente entienda que tú puedes tener dos facetas. A veces me he presentado a plazas X o Z y el currículum lo he enfocado dependiendo de si era más de cantante o de artista o de gestor. Sí, yo tengo varios también. Sí. ¿Sabes? Y yo no envío siempre el mismo currículum. Eso es. Dependiendo de la plaza a la que me quiero presentar, lo varío ligeramente. Es importante. Es un consejo muy interesante para la gente. Hombre, que tú tienes tiene que varias... saber. Tienes que saber dónde facetas. vas, qué hacen, la estrategia, analizar esa empresa, ese teatro, ese festival donde quieres ser director o directora. Sí. O sí, no sé, cantar. Cuando te vas a una audición, por ejemplo, tienes que saber quién estará en la comisión, ¿no? Y tienes que pensar cómo te presentas, qué imagen das, con qué área empiezas, cómo entras en el escenario. Tú piensas que cuando vas a una entrevista de trabajo, desde que entras por la puerta, eso ya son datos que tú estás dando al entrevistador, sea el gerente de la empresa, sea el de recursos humanos. Pues en las audiciones pasa lo mismo. Tú apareces por el lateral del escenario, y a la que apareces, los de la comisión ya están haciéndose una opinión o ya tienen un criterio sobre ti. Pues eso tiene que ser muy meditado antes, muy pensado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres mostrar antes de abrir la boca, que ya puedes perder el 50% de la credibilidad? Krauss decía, para cantar, además hace falta una voz. Totalmente. ¿Sabes? Bueno, interesante. No sé si eras tú el que dijiste que el público se hace en los primeros 20 segundos sin que toques, sin que cantes. Total. En los primeros 20 segundos ya se te ha hecho en un recital, como por ejemplo, más del 50% de su opinión, ¿no? Sí. O en una ópera. En una ópera tú normalmente empiezas a actuar y no has cantado aún. El público ya ve que ya recibe datos de ti. Inconscientes, pero ya recibe. Y en un recital igual. ¿Cómo sales tú al público para ponerte delante del piano y ofrecerles algo? Es muy importante. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo que he hecho para ciertos puestos para los que me han llamado, pienso muy bien todo. Las preguntas que me pueden hacer, que son casi siempre las mismas, la actitud que vas a tener, te informas muy bien de ese proyecto. Tienes que conocerlo mejor que ellos. Esto me ha pasado a veces, ¿eh? He conocido mejor el proyecto que los propios que entrevistaban. Sí. Esto es interesante, ¿eh? Están como juegas desde otra... Eso también les da miedo, también te lo digo. Empiezas desde otro... Claro. Bueno, dice de ti que eres muy metódico, ¿no? Y muy profesional. Me gusta saber dónde voy, o sea, a quién me voy a enfrentar. Claro. ¿Sabes? O sea, muy intuitivo, comunicación. Claro, con quién voy a interaccionar, ¿no? Sí. Porque también puedes adaptar tu discurso, ¿no? Bueno, mi discurso. Y oye, también tú tienes que saber, oye chico, tú tienes que saber si ese sitio al que tú quieres optar, sea un teatro, sea un puesto de director, de gestión, de lo que sea, ¿es realmente algo que a ti te va a llenar? Correcto. Tienes que conocerlo, porque a lo mejor te dan el puesto porque has montado una performance de narices, pero después, una vez te lo dan, no te gusta. ¿Sabes? A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Lo mismo de la parte contraria, ya sean las comisiones que deciden a cantantes o puestos.
Ellos tienen que informarse del candidato que van a entrevistar. ¿Cuántas veces ha sucedido que han contratado a alguien porque les parecía el mejor y al cabo de 5 meses lo han echado a la calle? O le han rescindido el contrato, o esa persona se ha ido y han tenido que volver a hacer el proceso. O han contratado a un cantante que no era adecuado para el rol. ¿Sabes? Claro, es complicado. Bueno, sí. sí. Hay que saber lo que entiende otra persona. Estamos ya. ¿Nos queda algo por tu parte en el tintero? ¿Alguna cosa que quieras Yo creo que he hablado comentar? como una cotorra. No. Joder, Me sabe fatal, pero es que muchas cosas, como muchas vosotros cosas. estiráis del hilo, pues claro, yo, normal. Sí. Yo me llevo cosas muy buenas de esto. Hay un titular que también yo en este caso te estudié todo lo que pude, ¿no? Dios mío. Y bueno, hemeroteca. Hoy no basta con ser cantante de ópera para ser conocido, hay que ofrecer un plus. Yo me quedé con la cosa de ¿y qué plus? O sea, no leía bien el artículo, era muy pequeñito, no me salía bien. Eso lo dijiste en algún momento. Hace tiempo, ¿no? Hace años que lo debí decir eso, pero es cierto. No tenías canas, me parece. No. Ahora tengo alguna más, pero te diré una cosa. Este flequillo que veis aquí, este flequillo blanco, me da de trabajar muchísimo. Me da de trabajar. Porque los roles que hago ya son de persona mayor. Este Don Pasquale, por ejemplo, es un señor de 70 años. Pues yo aprovecho ya mi belleza natural propia del momento de mi vital para integrarlo en los personajes, claro. No, el plus es lo que decía Kraus. No solo hace falta la voz para cantar. Tienes que ser buen profesional, estudiar bien las partes, tener un don de gentes, ¿no? En los ensayos, perdón. Tú cada vez que vas a una producción son 300 personas que conoces de golpe. En cada teatro es tu familia durante 2 meses. Pues no, ya no hablo de los colegas, que muchas veces ya nos conocemos entre nosotros y repetimos, nos vamos encontrando, ¿no? Pero hablo de los regidores del teatro, de las oficinas, el personal del escenario, el coro, mucha gente, los conserjes que te dan los buenos días por la mañana. Bueno, tienes que tener unas ciertas habilidades y sobre todo ser un profesional como la copa de un pino. Porque si no, no te toman, no, hay que ser profesional. Me encanta porque, ya para terminar, es que ojo, me vienen tantas ideas con este hombre, combina conciertos con sus trabajos de gestión, la conciliación familiar, que es un reto, me imagino. Sí. Hay momentos en los que estás viajando y otros meses que estás más en casa. Sí, ¿no? sí. O sea, que te lo has montado también. No sé cómo decirlo. No sé cómo decir. Este hecho de estar, por ejemplo, ahora has estado un mes aquí. Un mes y pico, sí. Un mes y pico, octubre y septiembre aquí. Pero el mes que viene estarás más en casa o... En noviembre estoy en casa, pero hago como 10 viajes. Haces como 10 pero viajes. Estas son de ir y venir, 2 días para mí no es nada. Sí, porque me imagino que en tu mundo en este caso cantante de ópera, la dificultad es la conciliación familiar, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Yo tengo la suerte de que tengo una pareja que es del mundo y lo entiende perfectamente. Y también ha viajado y ha tenido también sus viajes, ¿no? Pero tengo muchos colegas que, lo que haces, por ejemplo, si tienes funciones cada 4 días y tienes 3 días entre medio, que eso en Milán lo hice 2 o 3 veces, coges un avión y te vas 2 días a casa. ¿Entiendes? Pues a recibir un poco de energía buena de tu casa, de tu pareja, de tu familia, de tu hogar. O si no, pues tu pareja o tus padres o tu familia viene a donde estás. Sí. Lo intentas manejar así. Sí, pero hay que también tener claro, ¿no? El mundo donde estás. Me imagino también el descanso. También. El descanso. Tiempo. ¿En qué sentido? Me refiero que ahora, por ejemplo, has tenido mucha tralla, necesitarás unos días de pausa, de meditación. Yo con 2 tengo descanso, bastante, ¿eh? ¿no? Solo. Sí. Tú otra vez a... Sí. Después de 2 a... Depende de la tralla, por ejemplo. Lo de la escala sí que necesité un poquito más de tiempo, pero ya vino el verano. ¿no? Tuve que hacer una mano en Lescaut después, que estaba agotado. Sí. Pero después de eso ya tuve el verano. Pero si no, pues yo ahora tendré en casa 3 o 4 días, me iré acabando de preparar las conferencias. Estupendo. Y bueno, hacer conferencias es una cosa más tranquila que trabajar en el teatro. Claro. Lo que implica. Sí. Bueno, muy Enric, muchas gracias. O sea, muchas gracias porque me ha gustado. Me quedo con varios tips. El menos es más, o la exclusividad, o esa limpieza en tu Instagram.
veo con muchas cosas. Solo una última cosa. Sí, Una venga, última cosa. adelante, ¿Qué le diría me un arriesgo. gestor cultural, profesor de gestión que espera proyectos interesantes? ¿Qué le diría a dos chavales que están con un podcast? Mira, eso es bueno. ¿Qué le dirías? Tenacidad y paciencia. Vale. ¿Sabes? Lo de los podcasts, a menos que no tengas, tú ya seas conocido y te pidan hacer un podcast y tengas ya el patrocinador detrás y tal, los podcasts es como tema gota malaya. Y sobre todo tener claro el target al que vais dirigidos. Sí. Y el tipo de contenidos que queréis ofrecer y cómo lo queréis ofrecer. Porque fijaos que hay podcasts más dicharacheros, menos dicharacheros, más graciosos, unos que trabajan solo el humor, otros que trabajan cosas más serias como, a ver, aquí hemos hablado de una manera distendida, yo he soltado alguna bomba, pero ha sido un podcast bastante serio y específico de temática, ¿no? Sí. Entonces, que vosotros os podáis convertir en una referencia en el mercado de los podcasts, porque ofrecéis una calidad, una seriedad en lo que estáis haciendo. Cuando digo seriedad, uno de humor puede ser serio también en cuanto al rigor, ¿no? Estirando el chicle, por ejemplo. Ellas, pues hay una de ellas que ha sido muy famosa pues por Operación Triunfo y otras historias, pero que la gente sabe lo que es y sabe el producto que es y van, porque ese producto es el que quieren. Pues con vosotros tenéis que encontrar el público que quiere el producto que le estáis dando y que espera ya el siguiente podcast y que se lo pone en Spotify, ¿no? Que lo puede oír y bueno, y tranquilamente. Todo eso. Sí. O sea que también conoces los podcasts gracias a tu pareja. No, eso me va viniendo por redes. Te va viniendo. Sí. Estirando el chicle, ¿cómo es ese otro que está? Bueno, el mismo Broncano y Sousa también es un ejemplo de ello, que él es Broncano muy así. me encanta. Pero, joder, televisión española, La Revuelta, ¿no? O sea, tiene La sus Revuelta, cosas. y el nombre no es casual, o sea, La Revuelta es que han revolucionado el tema de los programas de televisión en la televisión española. Esa especie de espontaneidad, o sea, Broncano es un producto a estudiar en las escuelas de marketing. Un producto a estudiar, por favor. O sea, esa espontaneidad, esa aparente espontaneidad, ¿no? Esa cosa cercana del público, chico, no sé. A mí me fascina cómo entrevista en inglés, porque traduce y habla inglés muy bien, por cierto, habla la pronunciación muy española, pero es muy rápido, es muy rápido. No todo el mundo es capaz. Oye, que no hace falta traductor, coge y traduce al público a todo. No todo el mundo es capaz ni se atrevería a hacer eso, ¿eh? Lo hace tan y hacerlo con ese ritmo también. Sí, correcto. O sea, es un señor a tener en cuenta. Interesante. A mí me gusta el programa porque no lo veo siempre, pero me gusta la forma, el formato del programa. Sí. ¿No? Y sí las que a veces, preguntas clásicas. Sí, bueno, las preguntas clásicas ya eso... Han quitado una, ¿no? Bueno, han quitado la de eres más machista. Había una que era eres más machista. No lo sé si la han quitado, pero esa pregunta rozaba varios largueros. Ya. Sí, rozaba varios largueros. Sí. Así como la del sexo de más juego, pero... Bueno, es más dicharachera, sí, ¿sabes? Y pone las puntuaciones el dinero que tienes en el banco. Bueno, sí, son cosas que todo el mundo quiere saber de los famosos. Al fin y al cabo no pregunta nada que nadie se haya preguntado en su mente interiormente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer y hemos estado muy a gustito aquí charlando en el Carton de Bilbao, un hotel maravilloso que si no lo conocéis lo tenéis que visitar. Eso es. Vamos a pedirle a la gente que somos que lo diga él, sí. Eso es. Con tus argumentos de venta, por favor, pide a la gente que se suscriba al canal de YouTube. Hombre, es que estáis tardando a suscribiros, porque estos chicos lo hacen fantásticamente bien. Solo tenéis que ver el resto de vídeos que tienen, la calidad, el rigor en los contenidos y os van a animar a que os suscribáis. Tenéis que darle ahí a la campanita o al suscribir o todo. Que no falte, que os estoy esperando a la campanita. Y de paso también os pasáis por mi canal de YouTube. Ahí. Os vamos a dejar los links de Enric por aquí abajo y nos vemos en el próximo. Todo, Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Venga. Bueno, chao. Chao.